¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a continuar esta mañana con el estudio. Ya estamos terminando. Estamos en el capítulo 12 y el 13 y se va a terminar y podemos ver cómo el escritor de Hebreos ahorita está cerrando ya todo lo que él nos ha traído, todas estas bendiciones, estas riquezas que nos ha traído. Y si usted se acuerda, estuvimos ahí en el 12 cuando termina, está hablando de todas estas personas allá en el pasado que hicieron tantas cosas solo porque obedecieron a Dios, solo porque pusieron fe en lo que Dios les dijo, ¿no? Y todos esos alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque, vea, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Una de las cosas que estuvimos hablando, que esa cosa mejor es acerca de ese nuevo pacto de gracia que nuestro Señor Jesucristo trae. Y ahora Él está terminando la carta acá y nos está exhortando a cómo vivir diariamente. Y nos está diciendo, tomando en cuenta todas estas personas que hicieron estas cosas tan grandes por Dios, dice, por tanto nosotros también, así como ellos, también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y interesante, nosotros podemos ver que aquí nos está hablando acerca de esta carrera que se está haciendo, y cuando un corredor va a llevar una carrera, se despoja de toda esa cosa que le va a impedir llegar a su meta. Pero una de las cosas bien interesantes que nos va a estar acá, nos está diciendo que nosotros como cristianos, nosotros vamos a empezar esa carrera y la empezamos desde la meta. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Es el principio y es el fin. Él es el alfa y el omega. Es el que la empieza y la termina. Bien interesante, ¿no? Es una gran bendición el poder ver esto. Podemos ver que, y si yo voy a correr esa carrera, no voy a poner mis ojos en mí mismo, sino que en Cristo Jesús. Y eso les está diciendo a estas personas en este tiempo, y nos está diciendo a nosotros hoy en día, ¿no? Que estamos viviendo esta situación donde esta enfermedad y todo, y muchas veces ponemos los ojos en las situaciones que nos rodea. Y vea, estos nuevos cristianos estaban en un punto de transición, eran unos bebés, digamos, acababan de nacer, y muchos de ellos estaban todavía viendo por allá que querían ir, y vea, les va a venir a hablar, y les va a venir a hablar acerca de las pruebas. En el capítulo 10 ya les había hablado él acerca de las pruebas que ellos estaban pasando. Si usted puede ver el capítulo 10, 32, le está diciendo, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, y fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Así que este final está animando a ellos, pero nos está animando a nosotros, y nos está diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bien interesante, Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 6, que ya lo habíamos leído antes, pero podemos ver que nos está diciendo que gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Debemos de considerar que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos ¿de qué? De justicia. ¿Por qué? Porque una de las cosas nos estaba explicando que así como nosotros, ¿no? Fuimos muertos con Cristo, sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo a una nueva vida. Así que esa forma pasada de pensar, esa forma es algo que ilógico en el cristiano, y lo debemos de hacer a un lado. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y nos está diciendo, puesto los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por la gloria, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos vamos a poner en los ojos en nuestro Señor Jesucristo, porque su sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario fue completo, y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si usted es cristiano, usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted ha sido perfecto en Cristo Jesús, ¿no? Vea lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Nos está diciendo que él se sentó a la diestra porque con un sacrificio fue suficiente. No como los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que cada año se tenían que hacer, y cada año era un recordatorio de los pecados. Así que, vea, bien interesante que Pedro nos dice que nos ha hecho copartícipes de la naturaleza que divina. Bien interesante, ¿no? Como la palabra de Dios tan rica nos anima a seguir adelante en esta vida. Pero vea, les está hablando a estas personas, como digo, que están en un periodo de transición y son niños en Cristo Jesús, y van a empezar a tener ciertas pruebas, ¿no? Y muchas veces estas pruebas pueden desanimar a las personas, ¿no? Y decir, Dios no me quiere, y se empiezan a quejar con Dios, que yo aquí, de qué sirve ser cristiano. Pero vea, consideremos a Cristo Jesús, que sufrió todo eso, ¿no? Padeció, ¿por qué? Por nosotros, y nosotros ni siquiera hemos derramado sangre, ¿no? Y muchas veces nos quejamos, ¿no? Pero cada vez que nosotros veamos que la situación es tan difícil y nos queremos quejar, veamos a Cristo. Vea lo que Él hizo, todo lo que Él sufrió, para que usted y yo podamos disfrutar de esta vida novedosa que nosotros tenemos en Él. Porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Él lo hizo. Habéis olvidado a la exhortación que como a hijos se nos dirige. Les está hablando a Hebreos y les está diciendo, ¿a ustedes se les olvidó lo que la palabra de Dios está diciendo? Vea, allá en Proverbios capítulo 3, ¿qué es lo que le está diciendo? Acuérdense de esto. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y les está diciendo, van a haber situaciones bien difíciles en sus vidas, pero esa es una disciplina del Señor. Bien interesante que nosotros estamos viendo que nos está hablando de esa corrección que nosotros necesitamos. Todo padre enseña a sus hijos, todo padre disciplina a su hijo. La disciplina es para el futuro. El castigo es reactivo, es por algo que yo hice en el pasado, una reacción a mis acciones. Yo nunca castigué a mi hijo por lo que tuvo que hacer mañana. No, yo siempre, cuando reprendía y lo castigaba, era porque algo que había hecho en el pasado, ¿no? Así que él está hablando acerca de, van a venir cosas difíciles en sus vidas, vea, pero estas son cosas que sirven ¿para qué? Para crecer en el Señor, para tener una madurez, ¿no? Una de las cosas que nosotros podemos ver es que el juez es el que emite un castigo, pero el padre es el que disciplina, enseña a sus hijos. Bien interesante como la palabra de Dios lo está poniendo. Dice, si soportar la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Seríamos no hijos o hijos ilegítimos si nuestro padre no tuviera ningún interés en nuestro futuro. Así que nosotros podemos ver que tuvimos padres a los cuales respetamos y obedecemos. ¿Y por qué no vamos a respetar y obedecer lo que Dios dice, no? Vea, y ninguna disciplina es parte del gozo, pero una de las cosas que nosotros podemos ver que Dios nos está disciplinando cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos
las predicaciones de los pastores, Dios nos está disciplinando constantemente con las situaciones que están pasando. Y vea, ellos estaban pasando situaciones como les vimos en el capítulo 10, y muchos de ellos habían decaído en ánimo, y por eso les está diciendo en el 11, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. A muchos habían decaído y muchos se querían dejar esta nueva, religión, digamos, o nuevo, iglesia, e irse a sus sacrificios. Y dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todo, y empieza a dar consejos y exhortaciones, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Cristo Jesús somos santificados y justificados. Si usted quiere ver al Señor, tiene que venir a Cristo Jesús para que usted pueda ser santificado y justificado. Y el 15 dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ello muchos sean contaminados. Muchos que oyeron este mensaje y trataron de seguir, y cuando vinieron las pruebas dijeron, ¿de qué sirve ser cristiano si estoy sufriendo tantas cosas? Mejor me voy a ir a mi nueva religión y todo eso. Y les está diciendo, mirad, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ese es el mensaje que nos está dando hoy en día. Mucho cuidado, por estar en una religión, usted va a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Vea, nos está hablando, todo aquí nos empieza a hablar de la gracia de Dios, y va a ser un contraste acá bien interesante entre Moisés, entre el monte Sinaí y el monte de Sión, entre Jesús. Vea, bien interesante, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Vea lo que aquí está hablando de Moisés, pero luego aquí cambia. Sino que habéis acercado al monte de Sión. Vea, aquella cosa daba temor, daba qué, pero hoy las cosas han cambiado. Hoy estamos en un lugar diferente. Empieza a hablar del antiguo pacto y nos está hablando del nuevo pacto. Está haciendo un resumen, está cerrando él y nos está diciendo, vea, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de ¿qué? Del Dios vivo. Gloria a Dios. Estamos con el Dios vivo, ¿no? Jerusalén, no la terrenal, no aquel templo. ¿Se acuerda cuando hablamos del templo? No aquel templo hecho por manos humanas, sino que el templo, el original, el espiritual, ¿no? Sino Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de todos los justos, hechos ¿qué? Perfectos. Bien interesante cómo está hablando acerca de la perfección. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociana que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel decía que quería que venganza. La sangre de Jesús da gracia, amor y perdón. Y eso es lo que nosotros predicamos, para que usted venga a recibir a nuestro Señor Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, el alfa y el omega, el principio y el fin. Nosotros empezamos esta carrera en la meta. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo. Así que mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún
aún una vez y indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, gloria a Dios. Usted puede ver que servimos a un Dios grande. Da gozo servirle a Él. Da gozo que hacerle las cosas que a Él agrada. Y luego el 13 nos está hablando, nos está hablando acerca del amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, acordado de los presos. Y sigue, ¿no?, la palabra de Dios hablándonos. Pero vean, el capítulo 13 dice: salgamos pues a él fuera del campo, del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesen su nombre, y el de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es bien interesante que al final, en el versículo 25 del 13 dice: y la gracia sea con todos vosotros. Amén. Espero que la gracia de Dios siempre esté con usted. Espero que usted pueda tomar en cuenta todo lo que hemos leído. Prácticamente yo lo he leído acá, y usted puede ver que Dios le está llamando y le está diciendo: si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amado Padre, le doy gracias porque usted es bueno. Bendice, le ruego a cada persona que escuche este mensaje, que pueda así el venir a sus pies y recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.